Bien, chicas, ya estamos de regreso. Ahora vamos a esperar nada más que se conecte Dulce. Nos falta Tania por ahí. A ver si no tarda. Bien, pues bueno, hoy las desmañanamos un poquito, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Ya están acostumbradas que a las 9, pero bueno, con la finalidad de que el día de hoy terminemos temprano y puedan disfrutar más de este día, por eso se decidió comenzar a las 8 y que puedan salir pues a las 11:20 prácticamente ya van a estar desocupadas, ¿no? Para que ahora sí se puedan, pues no podemos salir y andar en la calle, ¿verdad? Pero festejar este 14 de febrero, que espero les vaya muy bien en su día. Em, por ejemplo, estaba pensando, les proponía hace 8 días que incluso que se les hace pesada, por ejemplo, la última hora, a lo mejor si quieren después la podemos cambiar a las 8 para que no terminen tan tarde y así, o incluso un día verla entre semana, ¿no? Estas materias, y un día me dicen, podemos ver nuestras materias en sábado a partir de las 5, pues las podemos ver, y así el domingo también ya lo tienen libre, nada más es cuestión de que se pongan de acuerdo, me avisen y coincidamos en algunos horarios, ¿sí? Tenemos tenemos luz verde por parte de dirección para poder mover el horario si es que ustedes lo consideran en algún momento, ¿vale? Entonces pueden ponerse de acuerdo. Bien, vamos a comenzar en lo que se conecta Tania, porque si no el tiempo se nos va a 40 minutos, siento que se nos están yendo rapidísimo. Bien, estábamos hablando hace 8 días de lo que era la competencia didáctica, de lo que es también por ahí una disculpa a Irene, Dulce, que me mandaron tareas, no les respondí, mi teléfono anoche se puso loco, se ponía negro, demás, entonces, no es que no les haya revisado los documentos, sino que ahí está fallando, no sé qué le pasó, y de pronto si me marcan, se pone negro y no me deja avanzar, entonces pues ya mejor ni le moví, ¿sí? Entonces una disculpa, pero les hago llegar observaciones más tardecito. ¿Sí, Irene? ¿Algo que quieran comentar, Irene? Ok. No, no, ok. Dulce, ¿algún comentario o algo? Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Hace 8 días, pues hablábamos de lo que es la competencia didáctica. Hablábamos que esto va ligado a tres aspectos que también tienen que ver con el currículum, que es lo que significa los conocimientos conceptuales, los conocimientos actitudinales y los conocimientos prácticos, ¿no? Los conceptos que tenemos que saber, las actitudes que tenemos que mostrar, actitudes, valores y todo lo que son, déjenme ver por aquí, ya se acabó. Déjenme ver el chat. Y todo lo que es Ah, bueno, sí, Irene, efectivamente no te escuché. Por eso me quedé así como que no sé qué. No sé si gusta repetirlo otra vez, Irene, porque si no. No sé si me escucha, licenciado. Ahora sí ya te escuchamos, ya te escuchamos. Bien, licenciado, sí, ya. Nada más quería saber si estaba, si me escuchaba. Ok, sí, Irene, ya te escuchamos. Bien, entonces continuamos. En lo que, este, comentábamos, hoy en día esta educación basada en competencias, como les decía, pues obedece también a lo que es todo lo que es la globalización, porque se pretende que en el mundo precisamente todos seamos competentes, todos podamos desarrollar los mismos conocimientos, las mismas actitudes, los mismos conocimientos que aprendemos los podamos llevar a la vida práctica. De eso se trata esto. Entonces, hoy se trata de una educación integral, ¿no? Porque así se manejan en estas dimensiones, pero esto obedece a un manejo de saberes. Irene, pues seguramente lo ve constantemente en la escuela, el saber hacer, el saber conocer, todos estos saberes se desprenden precisamente de lo que son, ya me pasé, de lo que son
Las competencias. Las competencias, acuérdense que abordan lo que es toda la parte de destrezas, habilidades, actitudes, conocimientos que nosotros tenemos que desarrollar en un individuo. La educación en competencias se basa hoy como tal dentro de nuestros planes y trabajos. Para Irene, siempre van a decir, porque siempre Irene, porque ella pues maneja los planes y programas, pero en nuestros planes y programas, chicas, porque ustedes los van a conocer en algún momento, porque tenemos que en diseño curricular seguramente pues lo van a ver. En nuestros planes y programas ya no vienen objetivos, porque antes venían objetivo de la asignatura, objetivo general, objetivos específicos. Hoy vienen lo que son competencias, ¿no? Competencia a lograr y aprendizajes esperados, que pues son los objetivos al final de cuentas que tenemos que lograr. La competencia nos dice qué es lo que mi alumno tiene que lograr al final de esa unidad, al final de ese semestre, al final de ese tema, o sea, viene una serie, una competencia que hay que lograr. Es decir, lo que esos conocimientos deben desarrollar en el alumno, qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas, qué actitudes debe de desarrollar. Pero aparte viene una serie de aprendizajes esperados. Estos aprendizajes esperados, ¿verdad, Irene? Son como mis objetivos específicos que me llevan a cumplir mi competencia. Es decir, si aquí vamos a ver práctica docente, pues mi competencia general a lo mejor dice que el alumno reconozca la importancia de los aspectos que componen la práctica docente, ¿no? Pero aparte, a lo mejor uno de mis aprendizajes esperados que viene es que los alumnos reconozcan qué son las competencias educativas, ¿no? ¿Por qué? Para que mi alumno se pueda desarrollar en la práctica docente, pues debe de saber que es una competencia, porque eso es lo que va a ir a trabajar, lo que va a ir a desarrollar a su área de trabajo, ¿sí? Entonces, así es como están, ¿sí? De hecho, les voy a dejar que revisen para que vean que no les miento, ¿verdad? Tania, Dulce, Aline, los planes y programas que pueden descargar de la SEP, desde luego, en formato digital, en las páginas de internet oficiales, planes y programas tanto de preescolar como de primaria, de secundaria, y van a descubrir pues esta serie de competencias que tiene que lograr el alumno. Entonces, aquí, pues con esto se pretende hacer a los alumnos críticos reflexivos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que bueno, esto hará que mi alumno aprenda a utilizar los conocimientos para resolver problemas cotidianos de la vida, ¿sí? Y que además aprenda a ser analítico, que aprenda realmente a utilizar en favor de sí todos los conocimientos que está aprendiendo, que eso es lo que pretende la educación. Pero bueno, en términos curriculares, en términos de teoría, se oye muy bonito. Aquí tenemos que realmente ver qué pasa en la realidad. Realmente los docentes estamos haciendo que los niños sean competentes o que nada más cumplan con una serie de contenidos porque así me lo marca mi currículum y es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tenemos que estar checando. Em, a pesar de que se habla de que esto es a nivel pues sí, global, porque es parte de la globalización, pues vamos a ver que hay muchas diferencias aquí. Por eso les digo, luego va ligado con lo de problemas educativos en América Latina, porque va ligado aún así con ese distanciamiento que existe entre las potencias, entre la educación que ofrece, por ejemplo, Singapur, que es el mejor sistema, ¿verdad? Contra la educación que ofrece México y se supone que estamos trabajando bajo el mismo modelo de competencias. Entonces, los alumnos que están obteniendo en Singapur, en China, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, pues están saliendo con competencias muy distintas a lo que los alumnos de México, Guatemala, Belice, por ahí están teniendo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Realmente sí es general o qué pasa? Em, por ejemplo, seguramente si nos vamos nosotros a solicitar trabajo como pedagogos a Estados Unidos, va a ser muy difícil que nos acepten, ¿verdad?, como pedagogos o tener un campo laboral en Estados Unidos. Pero si viene un pedagogo de Estados Unidos, a México casi le hacemos fiesta, ¿no? Porque sus conocimientos y todo lo demás, porque a lo mejor si viene con otra formación, entonces
Este sistema, si lo hablamos de manera general, tal vez no ha brindado los resultados esperados que debería de ser a nivel global, ¿no? Donde realmente existiera este intercambio de conocimientos y que realmente, efectivamente, todos estuviéramos formados de la misma manera, pero obedece a otros intereses, ¿sí? Entonces, de esto se trata, pues, las competencias. Y manejamos competencias no solamente ahora en lo que es educación inicial, sino en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, en lo que es universidad y todo lo que es capacitación para el trabajo, pues manejamos competencias. Ajá. Ya lo habíamos comentado hace 8 días, ¿verdad? De que todo esto todo lo que hay que desarrollar. Y bueno, de manera rápida, digamos que las estrategias, hoy el docente debe de basarse en lo que es un trabajo estratégico o una planeación estratégica. Comentábamos cuando llevamos planeación por ahí y les decía yo, hoy en día, pues lo de moda, digámoslo así, es la planeación estratégica, basarnos en estrategias, ¿no? Basarnos en un conjunto de acciones para que los alumnos puedan aprender. El docente siempre va a trabajar o vamos a hacer un uso de estrategias dentro de lo que es nuestra aula, es decir, la manera en que nosotros vamos a enseñar. Irene tendrá sus propias estrategias. A lo mejor le copiará a una otra maestra que vio que le funcionó y se la va a llevar para ella. A lo mejor la vio en internet, a lo mejor la vio hasta incluso en una película. O sea, a lo mejor vamos a hacer uso de estrategias que ya están ahí, pero siempre vamos a poner estrategias para que esto se pueda cumplir. Todas las estrategias que nosotros consideremos relevantes. No quiere decir que todas las estrategias funcionen siempre. Unas estrategias podrán darnos resultados, otras podrán no darnos resultados, otras de plano no nos van a servir de nada, pero es parte del trabajo que nosotros diseñamos. Entonces, estas estrategias siempre se van a ir las vamos a ir ocupando, las vamos a ir usando de acuerdo a las competencias, a los propósitos, a los objetivos, si los queremos denominar así, que nosotros pretendemos que el alumno cumpla. Ajá. Entonces, para eso vamos a utilizar una serie de estrategias distintas. Siempre vamos a estar, pero siempre ligados a esto. Ahora bien, las estrategias que nosotros utilicemos, chicas, bueno, Irene pues ya se lo sabe de memoria, pero todas las estrategias que nosotros usemos siempre tienen que abordar mi aula diversa. Tienen que englobar a todo. No puedo pensar en una estrategia porque nada más pueda yo trabajar con mis niños que digamos son más inteligentes. No, tiene que ser una estrategia donde involucre el trabajo de todos. Sí, que esta estrategia haga que todos trabajen. Porque si no, pues mi trabajo ya no es equitativo dentro del aula. Sí, acuérdense que tenemos que hablar de una educación integral, de una educación inclusiva, y de una educación igual para todos. Entonces, mis estrategias tienen que cumplir con esta función de abarcar a toda esa diversidad que tengo en el aula. ¿Sí? ¿Y con qué finalidad? Pues con que el aprendizaje a partir de las estrategias se vuelva dinámico, atractivo, se vuelva inclusivo y todo lo demás. Hay una serie de estrategias que nosotros podemos utilizar. Yo nada más puse unas cuantas, que por ahí también en sus apuntes vi algunas, pero esto no quiere decir que son todas, ¿eh? Lluvias de ideas, ilustraciones, organizadores previos, el debate, discusión dirigida, los talleres, las clases prácticas, en todo lo que son resolución de problemas, aprendizaje cooperativo, las simulaciones pedagógicas. Hoy, por ejemplo, con toda la tecnología que tenemos, podemos hacer simulaciones pedagógicas, o sea, llevarnos, no podemos sacar tal vez ahorita, por ejemplo, a nuestros niños a un viaje a Teotihuacán o a Tajín, por ejemplo, pero podemos hacer un viaje virtual, ¿verdad? Hoy en día podemos utilizar las simulaciones, o sea, hoy no nada más es, hoy podemos crear un aula virtual, ¿no? Hoy tenemos herramientas para que el docente pueda crear un aula virtual y hacer más atractiva en las clases, ¿no? O sea, hoy tenemos que hacer uso de toda la tecnología, de todos los recursos, los materiales que nosotros tenemos, precisamente para que los alumnos puedan aprender. Y, por ejemplo, no sé, en robótica, que a mí se me hace, creo que algo difícil porque hay que tener conocimiento de muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Irene, ¿cómo hacerle para que el niño me entienda cómo es el armado, cómo es todo lo del
lo que tenga que ver con computación para poder hilar o hacer un robot, ¿no? Desde irlo creando. ¿Qué estrategias, no sé, qué estrategias utiliza Irene para poder explicar una clase así? Y más a niños de preescolar, ¿no? O sea, es muy diferente que a lo mejor nos los expliquen a nosotros, que a lo mejor ya conocemos un poquito conocimientos vagos, pero a un niño de preescolar, ¿cómo explicarle robótica, no? Y ahora a distancia, ¿cómo explicarle para que él pueda armar? Entonces, Irene, pues seguramente tiene que buscar una serie de estrategias, de acciones que la conduzcan a que cumpla sus objetivos y que hacer a sus alumnos competentes en esa área específica. ¿Sí? Entonces, tenemos muchas estrategias. Aquí están enumeradas unas, pero realmente existen estrategias diversas. ¿Sí? Van a decir tantas estrategias y a veces en la universidad el profe siempre igual, 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 igual. Bueno, sí utilizamos exposiciones y otras cuestiones, pero tenemos que ver también, acuérdense que aquí tiene que verse el contexto, tiene que involucrarse la manera de estudio, es decir, el nivel, el tipo de alumnos, qué materia es y lo demás. A lo mejor con ustedes no podemos de pronto hacer tantas estrategias por que nos vemos tal vez una sola clase a la semana y en esa hora tenemos que abordar más contenido que si hacemos una dinámica, antes me pasaba con las chicas, que hacíamos dinámica y de pronto cuando veíamos ya la hora se pasó en una sola dinámica, ¿no? Y ni explicamos tema y eso ya me llevó a un atraso bueno, se va rompiendo como que lo que a veces vamos planeando, entonces por eso tenemos que considerar varios aspectos, ¿sí? Para poner en cuenta estas estrategias. Ajá. Entonces, estas solamente son algunas de todas las que existen bastantes. Bueno, ¿y la clase? Pues bueno, la clase va en función de nuestra planeación siempre y lleva 3 partes. Estas por ahí las vi con Irene, creo con Tania también, muy bien explicadas con Dulce. Digamos que la clase se va a componer de 3 apartados: introducción, desarrollo y conclusiones. Aquí tenemos que hablar cuando hablamos tanto de una asignatura como cuando hablamos de manera general, pero realmente lo fraccionamos pues por asignatura. Irene en su clase de robótica, pues su clase tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene una conclusión. Dentro de esa introducción va a rescatar conocimientos previos o evaluación diagnóstica. En su desarrollo todo lo que son las actividades a trabajar y en sus conclusiones pues va la evaluación, ver resultados y demás. Entonces, esto va muy hilado a lo que es nuestra planeación. Ujú. En la planeación, pues obviamente tenemos que hacer un diagnóstico y que eso es con el aseguramiento del nivel de partida. ¿A qué se refiere esto? Pues ver desde dónde vamos a partir con el alumno, ¿sí? ¿Para qué? Para ver cómo voy a trabajar, qué tengo que hacer y demás. La motivación. Aquí algo que nos falla mucho a los profes, no sé, Irene, yo creo que de pronto también no sabe cómo atraer la atención, cómo tener a mi alumno motivado para que realmente esté en clase. Eso nos cuesta a muchos profes motivar a nuestros alumnos, ¿sí? Eh, a veces podremos explicar bien, a veces a lo mejor tampoco sabemos, a veces podremos hacer un material bonito y lo demás, pero no siempre vamos a tener esa motivación en el alumno. Entonces, a veces son muy pocos los profes que tratan o que hacen que su clase realmente o sus clases, los alumnos se vean realmente motivados, ¿sí? Esto va a ser siempre. Batallamos con eso. El tratamiento del nuevo contenido aquí es cómo el docente lo aborda, cómo el docente hace llegar estos nuevos contenidos al alumno cuando son nuevos, ¿sí? ¿Qué tanto sabe del tema? Ya vimos que una de las habilidades que debe de tener el docente es el manejo de contenidos y a veces cuando es un nuevo contenido a veces no sabemos manejarlo y pues eso hará que nuestro alumno pues no pueda aprender, ¿sí? La fijación y la fijación es ver qué tanto se le ha quedado al alumno de lo que yo estoy explicando, ¿sí? Irene, no sé si nos guste compartir cómo usted le hace o cómo usted se da cuenta que su alumno sí ha aprendido algo. ¿Cómo se da este cuenta en el punto de fijación? ¿Cómo usted se da cuenta de que su alumno sí aprendió? Bueno, ¿me escucho? ¿Me escucho? ¿Sí me, ¿Sí? ¿sí me escucho? ¿Sí, Irene? Ah, perdón, es que
no sé si está mi... Bueno, yo me doy cuenta, ahorita en línea me doy cuenta porque ya no está mamá o papá al lado de ellos, entonces, y ya pueden realizar la programación porque ahorita yo estoy trabajando mucho la programación porque el armado de robots, pues no puedo porque necesito el material y el material está en la escuela. Entonces yo decidí abordar lo que es la programación, estamos haciendo videojuegos, estamos haciendo tarjetas virtuales, hicimos un cuento, el cuento es donde ellos, era su carita y ellos están dentro del cuento. Yo me doy, como le digo, me doy cuenta porque ya no está mamá o papá ayudándoles a hacer la programa y ellos qué es lo que yo quiero que haga un objeto, entonces ellos ya me dicen, puedes hacer, pon tal botón, hay que hacer, dejo que los niños me digan para saber si en verdad están aprendiendo o no. Y dentro de clase, lo que es en manera presencial, me doy cuenta, pues porque ya arman solos, programan y no hay necesidad de explicarles. Ya al principio sí me cuesta, pero ya digamos que en estas fechas ya los niños ya dominan todo. Y como es algo que es que tienen que manipular, entonces para ellos es más rápido. Ajá. Okay. Gracias, Irene. Sí, por lo que vemos, pues en tu desarrollo de competencias, llevan concepto, pero lleva un trabajo más práctico precisamente para que ellos puedan ir hilando ese concepto con algo que saben que lo van a aplicar, que lo van a aprender. Sí, es como nos damos cuenta que qué están aprendiendo nuestros alumnos, qué están haciendo. A veces nos cuesta que el alumno pues se quede con un conocimiento. Aunque esto pues depende en gran medida precisamente del docente, de todas las estrategias, las actividades que él diseñe para que su alumno pueda aprender, ¿sí? Si a lo mejor Irene fuera de las maestras de que, ay, mejor les dejo un concepto y demás y ya hay que, ay, a ver qué hacen, pues obviamente el alumno no va a aprender, ¿verdad? Pero si lo ponemos práctico y demás, pues el alumno va a tener un conocimiento porque lo está aplicando, no solamente se le está quedando en la memoria, sino que lo está aplicando, ¿sí? Em, y hacer esta parte de programación, pues debe de ser, siento yo que difícil. Digo, a mí no me gusta la computación, entonces, pues para mí, por ejemplo, para mí sería complicado, ¿no? Y ustedes lo ven, me cuesta hacer mis diapositivas y demás. Tenemos que hacerlo, somos profesores, tenemos que hacerlo. A lo mejor le puedo dar más dinamismo incluso a esto, y pero pues bueno, eso influye en que a lo mejor a mí, como digo que no me gusta, pues no lo hago, ¿no? Pero sin considerar que esto puede ser atractivo para ustedes, ¿no? Entonces, también a veces a los profes nos pasan estas cuestiones que afectan a que el alumno pueda aprender correctamente. Otro aspecto importante dentro de la clase es el control. Ya vimos que tenemos muchos aspectos relevantes que nos pueden afectar en el trabajo. Mantener el control dentro del salón de clases es bien difícil. Tener un salón de clases calladito, que digamos, ay, el maestro cómo tiene callados a sus alumnos, o la maestra, qué calladito tiene su grupo, porque eso nos sorprende en una escuela cuando vemos un grupo calladito, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué les hizo? Maestro, ¿qué les dio? Maestro, ¿qué les hizo? ¿No? Porque su grupo sí está calladito y los míos no. A veces son actividades que los tienen ocupados, son atractivas y se callan. El alumno está ocupado y no hace ruido, pero cuando no les llamamos la atención, tener el control de ellos, aunado a tantos problemas que existen dentro del grupo, pues es difícil y eso hace que mi clase no pueda funcionar de pronto de la mejor manera, ¿no? Si Irene se pasa callando más a Juanito, que hace escándalo, que corre, que brinca y lo demás, pues se le fue casi la hora regañando a Juanito cuando pudo abarcar más contenido y ya dejó a un lado el contenido, lo demás, ¿no? Porque Juanito le quitó tiempo, porque Juanito gritó, porque Juanito ya le pegó al alumno, porque Juanito ya lloró, Juanito, en fin. Todo eso nos puede afectar, ¿sí? Mantener el control dentro de la clase. Y así a veces sea una hora, se vuelve a veces complicado y de esa hora siempre decimos, ay, pues vamos a trabajar 60 minutos, pero de esos 60 minutos, 10 controlando al grupo, 10 pasando lista, 10 revisando tareas y ya mi trabajo de 60 minutos se volvieron 30 minutos. Son aspectos que tenemos que considerar siempre dentro del trabajo de clase, ¿sí?
para mantener ese control. Todo en teoría se oye bonito, ¿verdad? El problema es cuando nos vamos a enfrentar a un grupo y tal vez ustedes, en el caso de Tania, Dulce, pues esto lo van a poder corroborar más bien ya cuando les pidan sus prácticas y servicio social que tienen que hacer, ¿no? Que es donde van a checar todo esto y va a decir, ay, el profe estaba loco, esto que nos dijo, ni siquiera concuerda con un grupo, porque sí, a todos nos los pintan bonito ya estando allá afuera, ¿verdad? Que las cosas se vuelven muy distintas. Ujú. Pero pues así es esto, ¿qué les puedo decir? Bien, para esta clase se quedaron de tarea unas fichas. Estas fichas son importantes porque nos sirven a nosotros como docentes para el manejo de contenidos, para exposiciones, sí, para tener un orden ahí, pero también son fichas que les sirven al alumno para poder estudiar, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este tipo de fichas yo se las puedo solicitar a ustedes en cada exposición, ¿no? Para ver qué van a decir en sus temas o para que les sirva de apoyo mientras van explicando. Podemos utilizar este tipo de fichas. Hay un sinfín de fichas. El temario nos marca por ahí 3 nada más. Irene me mandaba una duda y yo le decía, existen más fichas de estudio, fichas bibliográficas, fichas y demás. Las fichas incluso las podemos hacer nosotros, ¿sí? O las podemos comprar. Hoy en día, este material, si nosotros vamos a a la biblioteca, ahora yo, a la papelería y pedimos una ficha bibliográfica, pues nos dan una tarjetita, ¿verdad? De ciertas medidas, este, donde vamos a trabajar nosotros, o las podemos elaborar en hojas, o en cartoncillo, en cartulina, para poder trabajar. Lo que sí es que a veces cada ficha tiene unas medidas especiales y va a tener su contenido de acuerdo a lo que se trata cada una de ellas. Bien, en primer término tenemos lo que es una ficha, pues, analítica. En la ficha analítica, pues es más que nada una ficha de análisis. Es una ficha donde se hace un análisis referente a un tema o temas, ¿sí? A un punto en específico. Así que, la ficha de análisis, no sé, Irene, que sí me mandó, ¿qué es una ficha de análisis, Irene? A ver, espéreme tantito. Ok. Le digo. Ah, análisis es refleja el alumno ha procesado la información a través de la capacidad que tiene para identificar las palabras claves, ordenar ideas, analizar la postura del autor y generar juicios críticos. Yo creo que aquí es como analizar como analizar cada alumno, ¿no? A cada alumno y tener la manera de cómo pueden ellos, cómo procesan la información que se les está transmitiendo y a lo mejor hasta poder encontrar algunas estrategias. Puede servir para esto, ¿no, licenciado? Sí, en base a alumnos, como lo comenta Irene, podría servirnos precisamente en ese aspecto. Ahora, también ya en la parte de trabajo, esto puede servirnos también como una estrategia para que el alumno pueda aprender de una mejor manera, dejándole una ficha analítica, ¿sí? Este, por ejemplo, en el próximo tema, a lo mejor se me ocurre que en lugar de que me hagan un resumen, un apunte, les puedo dejar una ficha analítica, porque en la ficha analítica lo que vamos a hacer es analizar una teoría, un concepto, un libro, algo también. Nos sirve como estrategia de aprendizaje. Como análisis del alumno también porque vamos a ver puntos importantes del alumno y estas fichas nos pueden servir y sustentar nuestra bitácora del alumno, nuestra diario de campo, diario grupal, demás, nos pueden ayudar. Pero la ficha analítica también nos puede servir como una estrategia para que el alumno aprenda más, ¿sí? Entonces, es un análisis, son puntos relevantes. Así que aquí, yo lo puse investigador, pero realmente es el docente o quien esté haciendo esta ficha analítica,
debe contener los siguientes puntos esta ficha, ¿sí? Nombre de quien hace la ficha, el número de ficha, porque muchas veces un tema se lleva más de una ficha, así que tenemos que enumerarlas. Descripción bibliográfica, en este caso, que si lo abordamos como un libro, temas, subtemas o demás, vamos a tener que poner descripción bibliográfica, es decir, la bibliografía de donde nosotros obtuvimos esta información. Palabras clave, descripción del contenido y una conclusión. Estos serían los apartados que lleva una ficha analítica. Es muy diferente a la ficha bibliográfica y ahorita vamos a ver parte de las características. Y por aquí, pues bueno, les puse un ejemplo, ¿no? De lo que es una ficha de análisis. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, tiene el número de ficha, esta es la ficha 4, quién realizó, su bibliografía y la palabra clave que identifica, y aquí está el análisis, ¿no? Que son, si ustedes se dan cuenta, un análisis muy corto y una conclusión muy corta. Precisamente es analizar la capacidad que nosotros tenemos para poder eh, llegar a puntos clave de todo el texto que nosotros estamos haciendo y que nos van a servir de guía, nos van a orientar, ¿sí? Por eso nos puede servir como estrategia de aprendizaje incluso para los alumnos, ¿sí? Como les decía, incluso para ustedes, ¿sí? No sé si ya pueden ver, checar los datos de esta ficha de análisis. Ajá. Acá tengo otro ejemplo, la ficha 12, ¿sí? Igual, tiene su número, quién lo realizó, su bibliografía, la palabra clave, viene el análisis. Si ustedes se dan cuenta, el análisis es muy, muy corto porque precisamente es un análisis. Y una conclusión, hay que hacer una diferenciación entre una ficha de análisis y una de síntesis que ahorita vamos a ver. Ajá. Entonces, pues vean cómo se elabora una ficha eh, de análisis. ¿Sí? ¿Sí nos queda un poquito más claro? ¿Alguna duda con esto, Irene? Dulce, Tania, Aline, no sé si ya se conectó. Que eran como fichas para los alumnos, no son, bueno, fichas para analizar a los alumnos, no, entonces son fichas como una estrategia para los alumnos. Para los alumnos, para el docente, las fichas de análisis del alumno, como nos mencionó Irene, estas tienen que ver con el estudio psicológico, social y demás que se hace como parte del conocer al alumno en un inicio. También ahí ya van fichas, pero esto generalmente va plasmado en cuestionarios, va plasmado en documentos que a veces nuestras instituciones ya manejan, donde precisamente se hace un análisis de cada uno de los alumnos. Ajá. Entonces, ahí también utilizamos fichas, pero son muy distintas a estas fichas. A mí como docente, ¿para qué me sirven en la práctica? Bien, si Irene, yo le dejo una exposición dentro de 8 días, pues a lo mejor para que no tenga su hojota llena así de cosas, ¿verdad? Porque luego pasamos a exponer y tenemos ahí nuestro acordeón extenso. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de quienes exponen usan tarjetitas, ¿sí? Unas tarjetitas que tienen ahí de apoyo y que podemos ir viendo. Son tarjetas generalmente de análisis, de síntesis, que se utilizan para hacer una mejor exposición y tener yo puntos de referencia de los que voy a hablar. No dice todo, pero dice lo más relevante de lo que yo me puedo basar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si decía yo, a Irene le dejo una exposición dentro de 8 días, le puedo pedir que me haga sus fichas de análisis del tema que va a exponer. Y esas fichas las puede utilizar para ya exponer el próximo tema, para apoyarse y exponer su tema. Ajá. Ahora el alumno, pues como una estrategia para que aprenda también, ¿sí? ¿Para qué? Para que rescate lo más relevante de un tema. ¿Sí? Entonces, nos sirven al docente, nos sirven al alumno, y las otras fichas son más psicopedagógicas, de las que nos habla de lo que son la evaluación psicopedagógica que se hace al alumno para tener un conocimiento acerca de cómo se comporta, cómo es y otros aspectos. Eso también, pero aquí las vamos a ver más enfocadas, Irene, a
la estrategia en mi práctica docente. ¿Para qué me sirven a mí como docente y para qué me podrían servir con el alumno? Ajá. ¿Sí nos queda claro un poquito más, Irene? Sí, licenciado. Sí, ya. Ok. Tania, ¿alguna duda, Dulce? No, yo no, profe, yo creo tuve una larga práctica con ellas, porque yo sí las utilicé mucho desde primaria, bueno, secundaria, en taller de lectura y redacción en el bachiller. A mí sí me hacían hacerlos en los libros, para exponer, para los acordeones, así como usted dice, para las exposiciones. Y bueno, yo sí tenía, bueno, yo sí las he realizado como mucho, como frecuentemente. Ah, muy bien, usted ya tiene práctica, entonces. Muy bien, Tania, muchísimas gracias. Dulce, ¿alguna duda? No, ninguna, profe, igual, como dice Tania, pues igual a nosotros también igual y nos las pedían. No las utilicé, bueno, a lo mejor no las puse mucho en práctica, pero sí llegué a realizar algunas. Ah, ok, muy bien. Entonces, esta es una ficha de análisis. Ahora vamos con la siguiente que se quedó antes de que se nos acaba, una ficha de síntesis. La ficha de síntesis ahora aquí va a ser la que nos va a presentar de manera, digamos, en resumen, los datos más relevantes de un documento. En la ficha de análisis es ver los puntos clave, sí, pero es un análisis, es ver lo más relevante aquí también, pero aquí es en forma de resumen, sintetizada. Tenemos que esta ficha de síntesis también nos sirve demasiado como estrategia, ¿sí? Aquí entonces nos va a presentar algunos datos importantes o tenemos que basarnos en algunos puntos relevantes de lo que debe de obtener una ficha de síntesis. Y los datos que debe de tener, pues obviamente son el autor, ¿sí? Este caso del autor de lo que estamos sintetizando, título del libro o obra, año de publicación, ciudad y país, editorial, números de páginas donde se obtiene la información de acuerdo a lo que estamos viendo, si fuera de una película, capítulos y demás, el tiempo de duración, bueno, en caso de audiovisuales, por eso aquí les decía capítulos, porque a veces nos basamos en algún documental y demás, tenemos que ver si es algún artículo periodístico y demás, y también lleva un número de ficha, desde luego cómo se está trabajando. Aquí, si se dan cuenta, son un poco más de datos, porque podemos hacerlo así, y vamos a ver pues la estructura como tal, el ejemplo, ¿no? De lo que es esta ficha de síntesis, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tiene el número de ficha, tiene lo que es la colección, ajá, y aquí dice pues el nombre del libro, el tomo, bueno, aquí es una colección, por lo tanto lleva un tomo, ¿sí? En la editorial, la edición, en qué año fue publicada y cuántas páginas tiene esta edición, ¿sí? Entonces vean ustedes todos los datitos que ahí tenemos y aquí pues se hace un pequeño resumen de lo que es esta obra. Ya se me pasó la hora, ¿verdad? Chicas, se me fue el avión, pensé que terminábamos 9:40. Díganme, porque hasta ahorita que estoy viendo que tenemos que entrar a la otra. Ay, se me fue rápido, rápido, rápido. Les voy a dejar de tarea que investiguen, bueno, que investiguen, esto es para que se tengan conocimiento, lo que es las demás fichas de estudio, fichas, fichas textuales, fichas bibliográficas, todas las demás fichas que no vimos, por favor, las estudien. Y las características de lo que es la práctica pedagógica, para que lean, por favor, y tengan ahí en sus apuntes. Si gustan hacerlo, si no también, bueno, en esta clase no va a haber ningún problema. ¿Sale? ¿Las características de qué? De lo que es la práctica docente, perdón. Algo importante que sí quiero que anoten de esto es déjenme ver aquí mis apuntes.
los principios pedagógicos de la práctica docente. Eso sí, que los anoten en su libreta, por favor. Principios pedagógicos de la práctica docente. Son como 14, si no es que nos han aumentado. Eso es lo que todo docente debe saber. ¿Sale?